Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Hagamos Zoom con Mercy Coaching por la pantalla de su visión. Estoy feliz de estar aquí con todos ustedes para acercarles información que los impulse hacia sus sueños. Hoy tendremos de invitada a la licenciada en Psicología Patricia Farías. Con ella vamos a hacerle zoom a diferentes ámbitos de la psicología, entre ellas la logoterapia, que es una de las especialidades de nuestra invitada. Antes de empezar, quiero agradecer a Belén Gijena, que me ha maquillado para esta ocasión. Ella se ha lanzado también como maquilladora para eventos sociales, así que aquí en pantalla están todos los datos para que puedan contactarse con ella y tener este hermoso trabajo para sus eventos, para sus fiestas, para sus casamientos. También estoy peinada por Nancy, estilista, quien me cuida de mi cabello y me ha luqueado para esta ocasión. Y también estoy vestida por la tienda 365, que me ha creado este luquete especial para acompañarlos. De esta manera damos comienzo a nuestro programa. Hoy en Hagamos Zoom, Patricia Farías. La escuchamos. Bueno, fui a asistir a un congreso de la Asociación Española de Logoterapia, que como ya sabes es mi especialidad en el área de psicología. Y después, estando allí, compartiendo con otros colegas, también tuve la oportunidad de ir a Viena, donde está el centro de formación en logoterapia y donde nació Viktor Frankl, que es el fundador de esta escuela psicológica, y conocer los museos tanto de Frankl como de Freud y tantos otros psicólogos que han recorrido el Hospital de Viena, y bueno, recorriendo lugares históricos que tienen mucho que ver con el avance de la psicología hoy también. Para los que no sabemos, ¿qué es la logoterapia? La logoterapia es la tercera escuela vienesa de psicoterapia. La primera de Freud, Adler y luego Viktor Frankl. Entonces la logoterapia, logos, significa sentido, razón, tiene varios significados, más de 100, y palabra también. Entonces Viktor Frankl, que era un psiquiatra austríaco y neurólogo en el Hospital de Viena, trabajando en el área de jóvenes que habían intentado suicidarse, empezó a ver que en esto había un cierto vacío existencial, frustración existencial, donde había excesivo materialismo, consumismo y falta de objetivos en la vida. Entonces dice logos, terapia, curación a través del sentido de la vida, o sea, ayudar a las personas a encontrar un sentido y un para qué vivir. Eso empezó a desarrollar su teoría a partir en el año 40, 30 y pico, 36, 39. Él tuvo comunicaciones con Freud y él dijo, bueno, puede haber algo más, aparte del principio del placer, está el sentido de la vida. Entonces él empezó a desarrollar esta teoría que la cerró en los campos de concentración. Viktor Frankl estuvo en 4 campos de concentración y también allí vio quién podía, desde sus recursos, poder soportar semejante sufrimiento. ¿Cómo ves la psicología con este poder comparar, ¿no? Desde lo que viviste en Europa y lo que se vive acá en Argentina? Bueno, en este momento creo que es un momento bastante especial, bisagra, que está viviendo Europa, porque, aunque no todos, pero están afectados por una guerra que en la guerra entre Rusia y Ucrania, digamos, todos están, la interrelación que existe, y hoy en un mundo globalizado, hoy vivimos en un mundo globalizado, entonces hay dificultades, o sea, de la vida cotidiana. En el caso de Francia, no disponer de nafta para poder usar tu automóvil, por ejemplo, porque ellos se abastecen de ciertos sectores de Europa, de Rusia y otros. Entonces, y también como que la guerra vuelve a movilizar ciertas emociones, digamos así, y pensamientos respecto de que pensaron que quizás no volvían nunca más a tener una guerra dentro de su continente. Aparte ya es todo muy cerquita, son países muy chicos a comparación de los países latinoamericanos. Entonces, como estrés, ¿no? Eso es lo que yo vi, una preocupación, como que no tenían y de repente les irrumpió esta guerra y como que los descolocó, ¿no? Por lo menos es lo que yo hablaba con personas que son nativos de los lugares y de argentinos, amigos que viven y trabajan en estos países como España, como en Francia o en Viena, ¿no? En Viena con gente brasileña también me encontré, entonces decir, ¿cuál es la visión de ellos? Y de nuevo
este resurgimiento del racismo, del odio, de las contraposiciones, a esto no los queremos, a esto sí, y esta un poco divisiones nuevamente, ¿no? Entonces eso, en este espíritu, que también tienen muchas cosas solucionadas, pero esto como fue un golpe así, creo que emocional, social, muy fuerte para Europa en este momento. Tiene que ver con un poco con la memoria, ¿se puede decir que existe esto de la memoria social, colectiva, de que han vivido estas guerras tan traumáticas? Sí, seguramente. En este congreso donde yo, en este encuentro en España, en San Sebastián, había un sobreviviente del gueto de Bulgaria, una persona de 90 años, David Goodman, y él es israelí y era parte de la Universidad de Trabajo Social en Israel, y él dice que aprendió el tema del perdón, especialmente a los rusos, en la invasión neonazi, gracias a Viktor Frankl. Entonces hay todavía una memoria emocional muy fuerte respecto a lo que fue la guerra y lo que están viviendo hoy. Bien. ¿Cómo se trabaja con personas que han sido víctimas, creo que esa puede ser una palabra para definirlos, de una guerra? Bueno, este punto que Goodman hablaba era justamente sobre el perdón, reconstruirse personalmente desde una postura, salirte del odio. O sea, tenés dos opciones: o vas a odiar toda la vida a tu enemigo, al que está al frente, y también es una postura, incluso en este congreso se habló mucho, un tema fue muy fuerte, el tema del odio y la paz, ¿no? ¿Cómo reconstruir la paz? ¿Cómo volver a encontrar? Y bueno, tiene que ver también con un proceso personal. En los procesos psicológicos también nosotros trabajamos para que la persona pueda volver a encontrarse consigo mismo y encontrar el sentido de la vida. Y eso lo va a hacer si también pasa por un proceso de perdón, de reconciliación consigo mismo y de reconciliación con la sociedad, con los que viven más cercanos, pero también socialmente. Y nosotros también a veces pasamos procesos divisorios de odio, aquel es así y yo estoy del otro lado, racismo también. Entonces ahí hay un paralelo muy fuerte, porque hay una memoria emocional no tan lejana de una guerra que destruyó prácticamente a Europa. Entonces todo lo que costó la reconstrucción, y esto después nuevamente, niños sin padres, orfanatos, destrucción de tu casa, de tu hogar. O sea, fíjate que tiene, y también los movimientos migratorios. Eso hace que este país que está en guerra tengan que migrar hacia otros lados, otra cultura. Entonces fue un impacto psicológico, social, vincular, muy fuerte. Bueno, luego de la pandemia, que también ha sido un golpe muy fuerte, bueno, para todo el mundo. Y luego de la pandemia, que también generó un quiebre también social, psicológico, emocional muy fuerte. Bueno, yo estaba en Viena y había, por ejemplo, resurgido el tema del COVID muy fuerte, ¿no? Y estaban con muchas precauciones en lugares que no se podía asistir. Bueno, los ómnibus siempre con barbijo, en todos los lugares públicos de mayor multitud, respetando ciertos controles. Entonces, porque también la pandemia, y donde yo había estado, pude visitar el Hospital General de Viena, donde hay mucha gente adulta en Austria, en Viena, en la capital. Y entonces el nivel de fallecidos era muy grande, la destrucción y también la muerte, y son cosas muy cercanas, y que ellos lo han vivido de una manera extrema, que fue una guerra, que fue dentro de la Segunda Guerra Mundial, y todo lo que perdieron también a nivel, no solo económico, ¿no? Si bien económicamente a ese nivel, bueno, están en otros escalones a nivel de Latinoamérica, ¿no? Pero a nivel de los valores, que eso también en la logoterapia se trabaja sobre los valores. ¿Qué valores? Por eso el perdón, la paz, la libertad, la dignidad, son temas que siguen estando en auge. Tenemos una segunda parte para compartir con ustedes acerca de la entrevista que le realizamos a Patricia Farías. Pero antes quiero contarte que con Merci Coaching puedes elevar tu rendimiento y llevarlo al máximo. Agenda tu sesión al número 3516-607-541. Ya volvemos.
pierdes el rumbo de casa, más vas donde te llevan tus pies, ahí estás. Veo la libertad de tus zapatos salpicar. Aquel que dice palabras hirientes porque quizá no se sabe comprender a quien suplicó y que al momento se olvidó. Al que no tiene secretos que confiarle, que ofrece mentiras sin parar, a quien no pide perdón más lo tendrá. Bienvenido el llanto y su consuelo y el presagio de nieve en el cielo. Bienvenido el que sonríe, quien tropieza y sigue, y el que un buen consejo siempre te da. Bienvenido un tren que surca mares y nos une a tiempo en Navidades. Bienvenidos los artistas, todas sus pasiones. Bienvenido aquel que no cambiará lo que somos hoy. A esta luna que sueños hará realidad, o los disfraza de oportunidad, a quien maquilló su espera en un semáforo. Y bienvenido sea este largo invierno, si nos ayuda a mejorar, y aquel que tenga el coraje de arriesgar. Bienvenido el llanto y el consuelo y el presagio de nieve en el cielo. Bienvenido aquel que duda, el que se desnuda porque quiere o por necesidad. Bienvenida la noche de bodas y el momento de quedarse a solas. Bienvenido es el pianista, todas sus canciones, los acordes que reflejan así lo que somos hoy. ¿Qué falta que vendrá de todo esto que vendrá? De todo esto que será, quizás. Bienvenido el llanto y su consuelo y el presagio de nieve en el cielo. Bienvenido quien sonríe, quien se asusta y cae, pero sin desesperar. Bienvenido un tren que surca mares, el que nos une a tiempo en Navidades. Bienvenidos los a ti que pierdes el Segundo bloque en Hagamos Zoom y tenemos más para compartir con ustedes de la entrevista que le realizamos a Patricia Farías. La escuchamos. Y ahora en esto de la pospandemia, ¿se puede asociar lo que fue la pandemia con los efectos que puede haber dejado una guerra? Y sí, seguramente, porque fíjate que uno de las conclusiones también, incluso de acuerdo a su experiencia, Viktor Frankl vive una situación muy extrema, porque él sale de los campos de concentración y habían asesinado a su esposa, a sus padres, y entonces él vive una cierta depresión, muy fuerte, de decir, bueno, ¿y ahora qué? Y él, que se cuestionaba sobre el sentido de la vida, sobre el para qué vivir, para qué seguir adelante, tuvo que realmente reconstruirse. Una de las cosas que más se le destaca a Viktor Frankl es que en toda su literatura él nunca habló de odio hacia nadie o de rencor hacia los nazis o hacia las personas que habían hecho daño, ¿no? Entonces, decir, por eso yo te decía, la reconstrucción personal, mi proceso personal de cambio. Bueno, yo puedo elegir, ahí está la libertad y la responsabilidad. Sí, yo soy libre para elegir ciertas posturas o mi actitud ante la vida, pero también soy responsable de esa actitud que elijo. Me tengo que hacer cargo, digamos, en los términos, tengo que hacerme responsable de lo que elijo vivir. Y justo uno de los videos que más me impactó, pensando también en nuestras situaciones, así que pasamos como argentinos,
un video de Viktor Frankl que vi en su museo, hablaba sobre los condicionamientos y decía él en una reflexión, en una conferencia, todos estamos atravesados por los mismos condicionamientos socioeconómicos y políticos. Y ellos de tener una guerra, ¿no? O él pasó por una guerra. Pero es decir, nosotros también. Ahora, ¿cuál es mi actitud? Y él reforzaba esto. En definitiva, lo que te diferencia a vos, a mí o a cualquiera, es mi actitud frente a esas mismas circunstancias. Entonces yo me puedo poner deprimir, o ponerme ansioso, o ponerme agresivo, o decir, esto está mal, y todo el tiempo estoy en una posición negativa, quejosa, o puedo realmente tomar una actitud propositiva, de cambio, de mejora, a pesar y más allá de los condicionamientos, porque eso no me determina. Eso es el refuerzo que también hace Frankl. Ciertas circunstancias no son las que me determinan, porque si no, a ellos todos, como él siempre cuenta, ¿no? En esta experiencia de tirarse contra los alambrados y decir, no quiero pasar por este dolor, no quiero pasar por este sufrimiento. Y una de las cosas, entonces, de mayor aprendizaje es que aprender que quizás el sufrimiento y en ciertas circunstancias todos los tenemos que pasar en algún momento de nuestra existencia, ¿no? ¿Cómo estamos preparados para afrontar el dolor? Porque por ahí se cree como que hay que evitarlo. También está este juego del dolor y el sufrimiento. ¿Hasta qué punto, digamos, es como sano sentirlo también, pero para que te impulse hacia un cambio? Claro. Primero, el primer paso es la aceptación de esa situación dolorosa o de sufrimiento, que yo no la puedo evitar. Vos decís huir o escapar. Digamos, las estrategias se llaman las estrategias de afrontamiento. Yo puedo, las básicas, o sea, equivocadas, son huir de la situación, no quiero saber, es una actitud pasiva, no quiero ver, me voy. Y la otra es luchar contra. Entonces estoy todo el día, ¿por qué puede ser? ¿Por qué me pasó esto a mí? Y estoy luchando en contra de esa realidad que yo no la voy a cambiar, porque ya pasó. Entonces, ¿cuál sería? Es analizar qué recursos tengo, tomar distancia de la circunstancia y de mí mismo y decir, ¿qué es lo que me produce tanto dolor? Porque también el sufrimiento tiene que tener un sentido, si no es masoquismo. Claro. Y intentamos que la gente no sufra por, tiene que sufrir. No es que uno diga esto. Pero si yo le puedo encontrar sentido a mi vida o a ese dolor o a ese sufrimiento, incluso a la muerte, si tengo un para qué me pregunto. Y después analizo lo que vos decías, mis recursos personales. ¿Con qué cuento yo para afrontar esta situación? Bueno, económicamente, si estoy mal económicamente, puedo hacer algo, y ahí aparece algo que es la creatividad. La creatividad, la motivación, la voluntad de sentido. La voluntad de sentido tiene que ver con esto, con la motivación básica. ¿Puedo yo salir solo? Y a veces solo no, pero puedo contar con un otro, puedo contar con las personas, puedo contar socialmente, ¿no? O puedo prepararme. Patricia, quería preguntarte, en esta situación económica donde, creo que en todos, en algún momento nos atraviesa un poquito y nos pincha. ¿Cuál sería el mensaje para quienes la están pasando mal económicamente y para quienes la están pasando no tan mal, pero ahí con una necesidad de replantearse, de reverse y de tomar una o no decisión? Sí, yo creo que uno de los puntos es, en este tomar distancia que digo, distanciarse de la circunstancia y no quedar envuelto y empezar a ser creativos. Porque nosotros hemos pasado, y yo por mi edad, muchos otros momentos de crisis de esta o de otro tipo, o políticas, o económicas, una dictadura, una guerra también, como país, y estamos en pie. Yo creo que la motivación y el salir adelante tiene que ver con esto, con una perspectiva, ¿a dónde me quiero ver yo en cierto momento? Y eso nos ayuda para salir, porque si no, todos nos tiramos en un pozo. Es decir, si voy es recurrente y esto y no puedo, es la creatividad, y yo lo veo en la gente, el esfuerzo que está haciendo y lo creativo que están siendo para poder salir adelante. Y yo creo que eso es lo más valioso que tenemos como argentinos también, como pueblo, como nación, que hemos pasado por todo, y los latinoamericanos, ¿no? Es decir,
este empuje, estas ganas de salir, esta solidaridad, porque a pesar de la crisis, que vos decías que es muy cierto, hay un espíritu tremendamente solidario y de empatía en donde nos colaboramos mutuamente, porque en definitiva es cierto, nadie se salva solo. Y lo haces vos desde tu profesión y lo hago yo también desde la mía. ¿Y qué hago? Me levanto todos los días a trabajar y a poner empeño, a hacerlo con alegría y a hacerlo con motivación. Porque yo también, todos estamos atravesados por las mismas circunstancias. Sí. Entonces, en la pasión que uno ve, o yo veo así en vos, en hacer tu trabajo con tanta alegría, con tanta dedicación, eso inspira. Inspira a los que tenemos hijos que también están en un proceso de descubrir dónde es el lugar, su lugar en el mundo, trabajar, estudiar, ya han estudiado, se recibieron. Y bueno, y ahí me parece que es también es una cuestión de actitud y dónde me paro. Si me paro del lado de criticar y la queja y criticar todo, y voy a criticar acá y en la China y en Europa y donde esté voy a hacer lo mismo. En cambio, si mi actitud es decir, bueno, tengo esta circunstancia a resolver, ¿qué puedo hacer yo? No esperar que me vengan a solucionar el problema, sino que ¿qué puedo hacer yo para salir de esta circunstancia? Y pido ayuda también, y sé pedir ayuda, salgo de la autosuficiencia. No, pues yo tengo que salir solo, dice la gente. No, ¿por qué? Puedes pedir ayuda. Entonces eso también hace que un espíritu constructivo, solidario y sobre todo positivo, optimista, en donde me permita pararme en otro lugar. Bien. Continuamos agradeciendo a nuestro equipo sponsor que trabaja semana a semana para que este rincón mágico reciba a nuestros entrevistados. Vamos a agradecer a Paola Zambrano, a Muda Muebles y a María Musa en decoración de piso. De esta manera nos vamos a nuestra última pausa. Ya regresamos. A ti que pierdes el rumbo de casa, más vas donde te llevan tus pies, ahí estás. Veo la libertad de tus zapatos salpicar. Aquel que dice palabras hirientes porque quizá no se sabe comprender a quien suplicó y que al momento se olvidó. Al que no tiene secretos que confiarle, que ofrece mentiras sin parar, a quien no pide perdón más lo tendrá. Bienvenido el llanto y su consuelo y el presagio de nieve en el cielo. Bienvenido el que sonríe, quien tropieza y sigue, y el que un buen consejo siempre te da. Bienvenido un tren que surca mares y nos une a tiempo en Navidades. Bienvenidos los artistas, todas sus pasiones. Bienvenido aquel que no cambiará lo que somos hoy. A esta luna que sueños hará realidad, o los disfraza de oportunidad, a quien maquilló su espera en un semáforo. Y bienvenido sea este largo invierno, si nos ayuda a mejorar, y aquel que tenga el coraje de arriesgar. Bienvenido el llanto y el consuelo y el presagio de nieve en el cielo. Bienvenido aquel que duda, el que se desnuda porque quiere o por necesidad. Bienvenida la noche de bodas y el momento de quedarse a solas. Bienvenido es el pianista, todas sus canciones, los acordes que reflejan así lo que somos hoy. ¿Qué falta que vendrá de todo esto que vendrá? De todo esto que será, quizás. Bienvenido el llanto y su consuelo y el presagio de nieve
Último bloque en Hagamos Zoom. Antes de despedirnos, quiero invitarlos a que se sumen a nuestras redes sociales y se suscriban en nuestro canal de YouTube. Allí pueden ver ediciones anteriores y cada una que se va estrenando semana a semana. De esta manera, les agradezco por continuar del otro lado y seguir acompañándonos. Gracias. Chao. Yo escribo mi camino sin pensar dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes